¿Cómo es tu relación con Saturno? ¿En qué calidad y qué cualidades lo expresas? En astrología y en el desarrollo y cultivo del ser multidimensional, asumir nuestro Saturno interno para que nos ayude a manifestar desde una forma de aliado, aprender a comprometernos ante qué. Esto nos lo va indicando la posición del Saturno natal. Estamos en esa nueva etapa de resignificación de la humanidad, de expandir los arquetipos de manera saludable y dar una expresión auténtica, genuina y que favorezca el desarrollo individual como es Saturno en Aries. Estás en el canal Astrospiral. El mensaje de hoy es sobre prácticas saturninas para ayudarte en tu proceso si te resuenan y ves que pueden ser útiles para tu desarrollo. Si no me conoces, mi nombre es Gemma y voy a compartirte algunos principios que son importantes para cultivar la relación con Saturno, integrar, apropiarnos de esa fuerza y expresarla de manera más extraordinaria tal como es el ser constructor y principios de la realidad, el gran arquitecto a favor de tu desarrollo. Te comparto y empezamos. Saturno es un maestro incondicional, no un tirano. Saturno es un constructor, no un destructor. Saturno te reta a crecer más allá de las circunstancias limitantes, resistencias, bloqueos, al presentarte la dura verdad en la realidad, en tu realidad, sobre ti y desafiarte a hacer algo concreto al respecto. Saturno te propone, don't give up, no te rindas, no es una tiranía, es una fórmula impuesta para tu desarrollo, para tu experiencia encarnada. Hoy te voy a compartir algunas prácticas para ir integrando las cualidades de Saturno en tu vida diaria. Prácticas con intención y especialmente relevantes para esta experiencia y ciclo de Saturno en Aries. En el viaje heroico de Joseph Campbell se menciona todo ese desarrollo de pasar del mundo ordinario y el mundo extraordinario. Con Saturno te propongo entrenar el Saturno extraordinario, el aliado incondicional de tu propio camino, que se va manifestando con intención y acción sostenida y comprometida en el propósito y dirigidos hacia medio largo plazo de ir manifestando también, pero es dando estructura interna, es cultivando la guía interna, la maestría. Te voy a nombrar 9 temas clave para Saturno. Y tú misma, tú mismo puedes ir revisando cuál de estas facetas o prácticas podrían mejorarse en tu realidad y o integrarse. Uno, desarrollar la disciplina y la estructura. Aumenta tu disciplina espiritual. La disciplina espiritual es una forma de ser maestros espirituales, que significa en aprender a guiarnos, escucharnos y crear estructuras que favorezcan el desarrollo del ser multidimensional, en forma concreta, en pensamiento, en emoción y en intuición. Para desarrollar la disciplina y la estructura es importante crear estructuras sólidas y flexibles. La rigidez puede hacerte quebrar en momentos que se te requiere ser adaptativo, como es en estos momentos. Enfocarte a construir estructuras que se adapten a tu marco de realidad, en vez de asumir estructuras externas que quizás ya no son válidas en tu momento y en tus necesidades específicas. Y esto requiere disciplina saturnina, que se refiere a tener un plan y una vía, un cierto orden para que tus iniciativas puedan realmente concretarse. Estamos en una etapa de un nacimiento y de aprender a manejar esa fuerza de estructura desde el propio criterio. Y eso requiere firmeza y ser capaces de seguir ese entrenamiento interno para ir consolidando
la iniciativa y que pase a un estadio de forma. Algo más importante para desarrollar la disciplina y la estructura es ser constante y realista. Ambos son claves para el crecimiento de ese Saturno extraordinario. Sin constancia, todo es anecdótico o es puntual y queda en algo efímero. El realismo, desde esa parte de materia, de tierra pragmática, ayuda que el estadio de intuición, de fuego, pueda pasar a otro estado de condensación. Puede enfriar el fuego, o sea, lo que motiva, lo que estimula. Si es el caso, quizás eso que motiva no hay un compromiso profundo, porque aquí lo que nos permite Saturno identificar lo que es vital para la propia vida o que sí puedo comprometerme porque lo siento en lo profundo de mi ser. Las prácticas saturninas ayudan también a identificar qué es blando o qué es insustancial en nuestro camino o qué decisiones pues necesitan estabilizarse o necesitan tomarse con mayor seriedad para que sean. Otro tema importante, el segundo en este caso, sería el de asumir responsabilidad y realizar trabajo duro. Asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. Responder al autosostén significa ser responsable. Podemos ver Saturno como arquetipo general o verlo específicamente en el tránsito de Aries. ¿En qué área de tu psique, de tu carta natal, está señalando que se requieren iniciativas con nuevos límites, estadio de responsabilidad, o sea, responder a tus iniciativas con mayor seriedad? Otra clave de Saturno para asumir responsabilidad es el compromiso a través de tareas a medio y largo plazo para dejar un legado. Saturno dispone Plutón en Acuario, al igual que Urano. El tránsito, movimiento y áreas de enfocar la energía que nos están señalando son vitales para el camino evolutivo, individual y sabemos que es colectivo. Así que quizás no vivo hoy mismo los resultados de mi compromiso. Esto es importante en esta etapa de cortoplacistas. Estamos sembrando para otros tiempos. Nuestra vida quizás lo podamos llegar a ver y ese sería el objetivo de Saturno, esos ciclos de 29 años que nos permite ir manifestando en un largo plazo dentro de nuestra esperanza de vida de un tiempo limitado. El trabajo duro, que es trabajo sostenido, consciente, presente, sin autocomplacencia, es tengo que hacer 5 de algo y si hago 7, como nuestra curiosidad, como nuestro impulso intrínseco en nuestra alma de crecer, de ser más excelentes, se va despertando en la medida que voy viendo esos resultados de mi empeño, de mi presencia. Y de ese modo se va generando valor duradero. El tema que importante es cuán estoy dispuesto a entregarme, a comprometerme conmigo, con mi vida y por esos seres queridos que voy sembrando, que voy construyendo con mi realidad. Se asumen responsabilidades también en la medida que somos capaces de aceptar tareas más densas, más pesadas, quizás de forma aparente, quizás menos divertidas. Para Saturno en Aries y para Aries puede sentirse como una carga pesada el límite o el dedicar más tiempo cuando la idea plantar la semilla era todo en otra propuesta cósmica. Con el tránsito de Saturno es necesito quedarme quieta, quieto, sosteniendo, aunque vaya nutriendo la motivación. Esto es muy vital. Es dar forma a esa causa, a esos temas que activan mi ser y que represento en mi modo de vivir la vida. Otro tema principal de esas prácticas es ir cultivando el realismo y el arraigo. Identificar falsas seguridades. Por un lado, Saturno pone de manifiesto qué es lo que no funciona. Irás descubriendo que temas que aparentemente eran seguros y considerabas estables empiezan a
desmoronarse, que significa que requieren una nueva estructura. O sea, el desmoronarse es dejar de funcionar como estaba previsto, pero te das cuenta que quizás no lo habías previsto adecuadamente y que ahora Saturno te hace volver a mirar y decir, ¿realmente quiero seguir por aquí? ¿Sí? ¿Que necesito reestructurar o replanificar? También puedo darme cuenta, identificar lo que no quiero hacerme cargo o no puedo ser responsable o no quiero dedicar tiempo en algunas de esas iniciativas que demandan mayor energía. Durante el primer año de Saturno en un signo se va revelando lo que no funciona. Con Aries podrás ver qué iniciativa no sirve, no construye en tu camino. También para Saturno y esa visión realista nos ayuda a priorizar. Y priorizar es enfócate en lo básico, en lo fundamental, dentro de los valores y que sea nutrida y conectada con tu alma, por supuesto, con tu sentir, desde ese lugar que es fundamental. 4. La práctica del compromiso a través de la paciencia y mantener la visión a largo plazo. Ese largo plazo que siempre nos enseña a planificar para un mañana. Y en ese mañana y ese tiempo nos enseña a aceptar o a ver qué actitud damos a los retrasos, a los desvíos, a los cambios. O sea, nos ayuda a ejercitar esa flexibilidad interna dentro del camino trazado o previsto, en lugar de enfadarse o enojarse y quedarse con una pataleta, nos propone en ese cultivo de automaestría a poder crecer internamente, en poder cultivar la templanza y dar frialdad, o sea, visión realista, distante, objetiva, para retomar decisiones que favorezcan y que sean efectivas en ese nuevo impulso que le vamos a dar si creemos y queremos seguir poniendo energía en dicha dirección. Esto nos ayuda a cultivar la fortaleza interior, la asertividad y el ver con mayor claridad ante qué quieres comprometerte y sigues allí y qué es lo que descartas. En el mundo de la inmediatez, la paciencia es una gran cualidad que quizás una semana ya excede la prueba de compromiso y hay semillas que se plantan y están años para crecer y que únicamente sostenemos y vamos regando si realmente es parte de nuestro camino. Y eso lo sabemos o lo descubrimos cuando nos vamos escuchando. Si mis decisiones dependen de los resultados externos o de la opinión externa, si fuera el caso, voy a estar muy desorientada, desorientado. Lo importante es discernir qué siento internamente y qué pienso y qué me motiva la intuición y cómo le voy dando forma. Poder rastrear y evaluar a través de las cuatro funciones, tipos, elementos, ¿m? Para que sean opiniones o decisiones bien ricas y completas. Los resultados. Buscamos manifestar ese compromiso, ¿no? A ese proceso interno de ir nutriendo el camino, de ir nutriendo los temas que interesan. Y Saturno quiere ver resultados. Es realismo desde eso que he manifestado. Y ir construyendo de forma concreta, de forma tangible, el arquitecto que imagina, que después planifica y que construye. Manifestar las visiones creativas. Si aún no están claras, en la retrogradación Saturno volverá a entrar en Piscis y será un momento para hacer una gran inmersión y volver a conectar con esos sueños. Igualmente, ya Júpiter está en Cáncer y durante todo este año está abriendo el alma en la medida que vamos observándonos, el sentir, el sumergirse
mientras Saturno va ayudando a dar forma. Y Saturno en Aries va diciendo que está realmente preparado para construir a medio largo plazo. El día a día lo vamos viviendo con los planetas personales, que van interactuando con los principios sociales, Saturno y Júpiter. Y así ir convirtiendo tu visión en realidad tangible. La visión que fue creando Saturno con Neptuno y que terminará de inseminar en la conjunción de febrero. Están tocándose, vibrando en frecuencia, en grado, en duat, pero se culminará y entonces ya será así, bajarla a la realidad. Y esto ya no requiere en estos momentos estar en marcha, estar en acción, viendo cuál de las prácticas o de iniciativas y de matices y modos de manifestar Saturno requieren mejora. El nodo sur en Virgo, ¿qué necesito mejorar a nivel técnico, a nivel detalles para construir algo duradero? Construir algo de valor duradero se hace a través del enfocar la energía, esas 10.000 horas para ser autoridad experta, experto en un tema o varios temas y ser competente para crear algo realmente de valor y nuevo aporte. Dispone Plutón en Acuario a favor de la evolución colectiva. Y así, en el punto 6 vamos cultivando la maestría espiritual y la integridad. Si sigues lo que voy compartiendo a través de Astrospiral, te habrás dado cuenta del énfasis, del enfoque, del desde dónde y el para qué. Me interesa la astrología, el desarrollo y cultivo humano, es del viaje del alma creadora, nuestro espíritu en esta experiencia encarnada de forma humana, con límites humanos, en contexto plano tierra, dificultad en el compartir o en el cooperar o el vernos como aliados, el cultivar la propia maestría, el ser responsables, el hacernos cargo, realmente nos habilita a crecer y ser ese héroe, esa heroína, que significa recorrer el proceso y el camino de individuación para poder aportar en la comunidad, en el contexto colectivo. Esto es junguiano. Si necesitamos hacer el proceso de separación del clan, diferenciarnos para identificar cuáles son los propios valores y en ese camino es de reto, es difícil, es de muertes y transformaciones desde lo psíquico, desde contextos en el que había construido la identidad, para ir destilando la propia medicina, comprendiendo el camino, muy quironiano también, y aportar. Además, Saturno en Aries es activación directa del zodíaco, de esos 12 signos y proceso de desarrollo, también relativo y análogo al camino heroico. Y con Neptuno nos hace esa conexión espiritual. De encarno ese todo desde mi propia experiencia, desde el discernimiento de dónde quiero ir ubicando mi energía. Y en conjunción nos invitan, proponen aprender a ser este propio líder que es de tomar decisiones en ese camino encarnado de vida. Así que es un momento de ir redefiniendo la propia identidad, que es y significa la autoexpresión de lo que voy descubriendo de mí. ¿Lo voy manifestando, más o menos? ¿Qué puedo ajustar? Dependiendo de la posición de tu Saturno natal en signo, en casa, aspectos que forme, va dando señales o temas más específicos para tu desarrollo y compromiso. Igualmente, Saturno en Aries está interpelando directamente a dar un nuevo nivel a la expresión de Saturno en hacerme cargo en las tomas de decisiones y pide que redefinas tus iniciativas y valides o revalides si ya estás en un contexto adecuado y coherente desde tu visión actual. Y poner nueva estructura, sobre todo que sea desde un lugar de tu alma, para que puedas sostenerlo en el tiempo. Si el motor de tus decisiones viene dado únicamente por resultados externos,
Eso es cortoplacista y desconecta de tu valor genuino y talentos que traes. Así que es importante ir viendo ese autosostén y nutrición interna y que vayan pudiéndose acercar, cooperar hasta ser un punto, ¿sí? Parte de tu núcleo interno. Además, algo importante, actuar con integridad. Cuando estás sola, cuando estás solo, tus guías te ven, tu guía te ve, tu alma te ve, ve cómo te respetas, ve si te tomas más o menos en serio, te puedes observar y puedes ir decidiendo y ajustando tu modo de proceder. Con compasión, está con Neptuno. No se trata de ir con un látigo o con un castigo externo. Ya veremos efectos de causa y efecto de nuestro modo de proceder. Si soy amable conmigo, si soy amorosa, amoroso conmigo, si comprendo mi proceso, podré ayudarme mejor y ser un aliado que realmente responda a mi existencia. Y así se va madurando y viendo un talento a la maduración, que es Saturno, y viendo la recompensa que trae. No desde un chantaje emocional, de si haces esto tendrás lo otro, sino desde intrínsecamente. Es mi vida, se trata de mi camino, de lo que hago y cómo uso mi energía. Y si no siento la fuerza vital, se tiene que ir pues un poco más profundo a ver dónde está desvitalizado y hacer otra observación. Punto 7. Y Saturno nos hace confrontar y superar las dificultades. Puedes utilizar la experiencia adquirida ante dificultades, cuando en momentos que has logrado superar y ver resultados, cómo has podido celebrar ese logro. Con Saturno puedes utilizar experiencias de restricción o de límites como parte de cultivo de tu confrontación de dificultades y de tu capacidad de volverte a levantar. Ese actuar y cómo levantarte viene muy manifestado, señalado a través del Marte natal. Es cardinal, tengo capacidad de levantar, de activar, o me quedo enrocada, enrocado, fijo, si está en un signo fijo, o voy cambiando constantemente y no termino de obtener resultados. Observa cuál es la modalidad y además el elemento te da pistas desde qué lugar te activas. En la superación de dificultades también será necesario luchar, que superarse ante las cargas que haya o de responsabilidad y que temas frenen las iniciativas. Así que es importante asumir los desafíos desde lo que quiero seguir nutriendo. Si no soy capaz de integrar o de poder tener la frialdad que requiere el poner límites en situaciones o tomar decisiones más firmes, puedo ver esa dificultad, cómo se manifiesta externamente en situaciones que no haya podido prever y ajustar la dirección o modo de proceder. Otro tema muy importante a tener en cuenta es la propia historia con Saturno. Me refiero a la importancia de revisar experiencias pasadas. Primero, ¿qué sucedió o qué estaba sucediendo en el ciclo previo cuando Saturno estaba transitando el signo de Aries? Esto fue entre 1996 y 99. ¿Estabas dando pasos hacia una nueva independencia, toma de responsabilidad o tomando algún tipo de riesgos? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sostuviste? ¿Cuál fue la dificultad? También al revisar la propia experiencia con Saturno, significa examinar el condicionamiento, ya que el modo de experimentar Saturno proviene de cómo se ha ido personificando esa autoridad, primero externa, de las figuras que han personificado Saturno, quizás ha sido un aliado incondicional, creativo, generativo, que ha ayudado a ser responsable desde una forma saludable. O quizás, yendo hacia otro extremo, ha sido a través del castigo, de la frustración y de experiencias que han generado distancia del arquetipo. Sí que es importante ver cómo lo he vivido y a partir de aquí, ¿qué quiero modificar en ese nuevo nacimiento de Saturno que es en Aries?
Será además en tu siguiente retorno, ¿m? Y en la fase que tengas actualmente de Saturno, de comprender un poco de matiz en qué etapa de maduración de ciclo de 29 años estás actualmente. Así que vamos identificando modelos saturninos de los que abusan de esa experiencia, que vemos esos mitos también de castración, o de otros que nos ayudan a conectar con la previsión, con el compromiso. Así que es crucial ver de quién recogiste las ideas de ser autoridad, quién son referentes de tu vida. ¿Por qué? Porque algo de esa figura que tú puedes ver externamente tiene que ver contigo. Y práctica importante para Saturno en esa conjunción con Neptuno: practicar la empatía. Parte de ese ogro de Saturno, de esa expresión dura, es que es una polaridad del otro punto de eje, del nutrir de la luna o también del sol, de la fuerza creativa que albergamos en nuestro ser. Comprender, ver parte de nuestro viaje, de motivos y temas que han ido condicionando nuestra vida, que nos han ido evocando, direccionando en una serie de toma de decisiones que ha ido construyendo nuestra realidad. En este punto actual es importante ser compasivos, compasivas con nuestro proceso humano y poder permitirnos progreso saludable, sin castigo, sino con compromiso y siendo amable con el propio camino, sin ir con prejuicios o modelos de expresión saturnina duros que únicamente castran y no favorecen el autosostén. El autojuicio sin propuestas o modos de ver que permitan crecer o resolver o mejorar son estériles. Cuando critico al entorno, seguramente es una forma de proceder con autocrítica que, si se excede, amarga el alma. Lo importante es reflexionar con lo que creo, veo, siento, pienso, que no estoy haciendo de manera correcta u óptima, y con esa comprensión, que es mayor amabilidad hacia mí, estoy haciendo que ese modo de proceder de castración, que seguramente está operando desde la sombra, desde el inconsciente, que está intentando reclamar atención de modos de autotrato o sabotearme, al verlo, al apreciar y al comprender el reflejo, la parte invertida de ese enfado, de ese grito, de esa autohumillación quizás, me está diciendo que requiere y que hay áreas que requieren mayor atención, dedicación y firmeza, aunque tiene que ser con amor, porque el amor implica también la firmeza, el decir no cuando corresponde, para poder contener desde un lugar saludable, no algo que desvirtúa o desvitaliza o genera impotencia. El amor es desde el respeto, desde ver al otro ser y desde el poder ampliar las cualidades. Y si es necesario decir no, poner límites, que sea desde un lugar de afecto. Así que el amor en el propio proceso y aceptar el lugar en el que estoy, reconocer el lugar en el que estoy, es vital para asumir esa posición y el arquetipo constructor. Y ese aceptar va nutriendo el amor propio, que es con madurez. Y es aceptar también que el proceso en el momento en el que estás ahora es perfecto y que desde este ahora estás pudiendo ver otros niveles de tu memoria, de tu pasado que está construyendo y te ha llevado hasta este momento presente, y como en esta resignificación y nueva actitud o validación de la actitud desde un lugar más consciente, estás construyendo también este nuevo ciclo. Puedes decidir qué hacer, cómo proceder, qué requiere mayor atención en estos momentos en tu vida.
que quieres dar mayor compromiso también. Tú decides de lo que depende de ti, ¿qué haces? Te mando un abrazo, seguimos creciendo y cultivando el ser multidimensional. Gracias por estar aquí. Buen camino. Que estés bien.